Bueno, continuamos hoy, mis amados hermanos, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y la vez pasada estuvimos viendo el capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy quieres, Señor, enseñarnos a cada uno de nuestros corazones. Escribe, Señor, estas palabras en nuestros corazones. Que sea la iluminación de la luz de Cristo, del Evangelio de Cristo, llenándonos de ese entendimiento, de esa sabiduría y de ese conocimiento para cada día poderte entender y comprender un poquito mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La vez pasada habíamos dicho que aquí el apóstol Pablo hace una analogía, ¿cierto? Una comparación entre Adán y Cristo. Y muestra cómo a través de ese acto que Adán cometió allí en el huerto del Edén, entró el pecado. Y a través del pecado entró la muerte. Y que esa transgresión fue de manera general para todos los hombres. Recuerden que cada uno de nosotros estábamos en los lomos de Adán. Pero él hace la comparación ahora con el sacrificio expiatorio de el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquello que él realizó allí en la cruz es la solución, es el camino para restablecer al hombre en el plan original de Dios y aún más darle mayores bendiciones. Y el apóstol Pablo hace realmente un resumen allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 22, donde dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, aquí la comparación que se hace es entre dos hombres y lo que hicieron esos dos hombres, Adán y Cristo. ¿Sí? A través de Adán y el pecado de Adán entra el pecado a la humanidad, pero a través del sacrificio de Cristo viene la salvación para toda la raza humana. Así es que en estos versículos vamos a examinar un poquito todas esas facetas de esta analogía y básicamente en 5 áreas. Aquí vamos a ver ese contraste entre lo que Adán realizó y lo que realizó el Señor Jesucristo. El primero se encuentra en el versículo número 15, dice así, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí hay un contraste, ¿sí?,
que podemos llamar el contraste en la efectividad. Efectividad. Y hay dos palabras claves aquí que tenemos que ver. La palabra don, el don de Cristo, y la otra palabra, transgresión. La transgresión de Adán. ¿Sí? Cosas totalmente opuestas. Ahora, ¿qué es el don? El don, por definición, es algo dado de manera gratuita. El don es un regalo que inmerecido, ¿sí? Una gracia especial. Y aquí podemos llamarlo como ese don de gracia. Cuando se refiere a que Dios da ese don, es algo que está dentro de la voluntad de Dios, que no tiene ningún mérito humano. Viene exclusivamente de Dios. Y aquí ese don de Dios se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Fue el acto de suprema obediencia de Jesús al Padre. ¿Sí? Y esa obediencia fue aceptable o fue aceptada por el Padre. Pero también fue ese don o ese acto, un acto de gracia divina. ¿Por qué? Porque ese don también fue ofrecido a la humanidad pecadora. Y el otro término, transgresión, significa desviarse del camino, apartarse del principio, de la norma. O sea, nos da la idea de que nos fuimos por otro camino, traspasamos los límites, infringimos el mandato, la dirección, quebrantamos el mandamiento. Y ese pecado de Adán, como lo vimos ya la vez anterior, fue transmitido a toda su descendencia. Y como consecuencia de ese pecado trajo la muerte, el imperio de la muerte. Pero dice la palabra que fue por una transgresión. Una transgresión. ¿Por qué? Porque Dios había dado una indicación, un mandato a Adán. O sea, debían obedecer una sola cosa. Dios estaba esperando obediencia de parte del hombre. Entonces aquí don y transgresión se aplica. Don para la obra del Señor Jesucristo y transgresión para la obra que Adán realizó. Por eso dice, por la transgresión de aquel uno. ¿Quién es aquel uno? Adán. ¿Qué pasó por esa transgresión de Adán? De aquel uno. Murieron los muchos. Murieron los muchos. Aquí se está refiriendo y está acobijando a toda la humanidad. Ese muchos aquí tiene un sentido universal. A todos. Ya Pablo lo había mencionado, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios había dicho que no comieran? Se apartó del estándar de Dios. Adán tomó su propio camino. Entró a un lugar restringido por Dios, a una prohibición que Dios le había hecho. ¿Y qué sucedió con eso? Ellos pensaban, como les dijo Satanás, que si comían de ese árbol serían semejantes a Dios. Eso fue lo que Satanás le prometió al hombre. Pero ¿qué sucedió realmente? El hombre se separó de Dios. En vez de llevar
a obedecer al hombre que estuviera dentro de los dominios de Dios, ¿qué hizo la transgresión de Adán? Alejó al hombre de Dios y de toda la descendencia de Adán. ¿Y quién reinó? La muerte. Y reinó Satanás. Ahora, la comparación que hace aquí el apóstol Pablo entre ese acto pecaminoso de Adán y el acto de salvación de Cristo, sigue diciendo él que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, viene la provisión de redención de Dios. Y esa provisión divina es una manifestación, es una expresión de la gracia de Dios el Padre, pero también de la gracia de Dios el Hijo. Por eso dice que la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué trajo el pecado de Adán? Muerte. ¿Y qué trae la gracia de un hombre, Jesucristo? Vida, ¿cierto? Adán es restaurado nuevamente a su estado de inocencia. Pero va más allá. Jesucristo también revoca la maldición de la muerte. El hombre es perdonado. El hombre es limpiado de todo pecado. Y fuera de eso, el hombre ahora puede participar de la justicia y de la gloria de Dios. ¡Wow! Tremendo. Abro comillas para leer aquí lo que dice Juan Calvino. Dice, puesto que la caída de Adán ha tenido un efecto tal que ha producido la ruina de muchos, mucho más efectiva es la gracia de Dios para el beneficio de muchos, por cuanto debe admitirse que Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. O sea que la gracia de Dios es muchísimo más grande que todo el pecado del hombre. Y no solamente del pecado original que fue el que trajo la muerte a todos los hombres, sino de todos los pecados acumulados de los hombres que han cometido y los pecados que cometerán en toda la historia. Así que por muy terrible que nos parezca y devastador el pecado de Adán, afectó, por así decirlo, en una dimensión. ¿Cuál es esa dimensión en que trajo la muerte? A todos. Pero la obra de el Señor Jesucristo tiene unas facetas inmensurables, porque Él no solamente restaura al hombre en su vida espiritual, sino que le imparte la misma vida de Dios. La muerte es algo estático, es algo vacío, mientras que la vida es activa, mientras que la vida es plena, y la promesa que el Señor Jesucristo hace, ¿no? Tendréis vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y vamos a ver también qué tipo de vida. Ok. El término que habla aquí en este versículo, muchos, ¿a quiénes se aplica? ¿A quiénes se aplica? Pues a todos aquellos que han aceptado, que han recibido ese don de la salvación, ese don de la gracia de Dios. Todos los que han creído a través de la fe. ¿Queda claro? Porque es que hay algunas personas que a través de la historia han dicho de que esta palabra aquí, mucho se refiere también a toda la humanidad. Y resulta que no es así. Ya en el primer versículo de este capítulo 5, en versículos 1 y 2, dice que hemos sido justificados por la fe.
y que por la fe hemos estado firmes, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Muy bien. Ahora, ¿quién rompe el poder del pecado? ¿Quién rompe el poder de la muerte? El Señor Jesucristo. ¿Quién rompe el poder de la salvación? ¿Quién rompe el poder de la salvación, de la redención? ¿Quién? Absolutamente nadie. Nadie puede romper el poder de la salvación y el poder de la redención. Lo de Adán es reversible por la obra de Cristo. ¿Quién puede reversar la obra de Cristo? Absolutamente nadie. Es permanente, es continuo para todos aquellos que han creído. La obra de Cristo no se puede anular. Podemos estar totalmente seguros de que una vez que estamos en Cristo para siempre. Para siempre. Muy bien, versículo 16. Vamos a ver otro contraste en el alcance de esas dos acciones. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Sé que a veces no es tan fácil entender, porque parece muchas veces como si fuera un trabalengua, ¿no? Pero en la medida que vamos mirándolo verso a verso, vamos comprendiendo un poquito mejor. Este segundo contraste es con respecto al alcance. Al alcance. En el versículo 15 se habla de la transgresión de uno, ¿cierto? Y en este versículo se habla de aquel uno que pecó. De aquel uno que pecó. ¿Quién fue el que transgredió eso? Adán. En el primer caso se hace énfasis en el pecado y en el segundo se centra en el pecador. Pero la verdad siempre es la misma. Fue un solo pecado. ¿Por parte de quién? Como dice, de aquel uno que pecó. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice ahí? Trajo el juicio de Dios y la condenación. Por causa de un pecado que cometió ese uno que pecó. Ahora, por el otro lado, el caso con el don de la gracia vino a través de el Señor Jesucristo. Pero dice, mira, aquí no sucede lo mismo. Aquí no sucede lo mismo. Porque el juicio de Dios sobre Adán vino por causa de un solo pecado. Pero el don de la gracia, Jesucristo, vino a causa de ¿qué? De muchas transgresiones. Muchas transgresiones. Y su resultado no solamente es la restauración, sino que es la justificación, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, en este versículo, mis amados, tenemos dos verdades que son prácticas y que debemos de entenderlas. Dios detesta el pecado. Fue necesario un solo pecado para condenar a la raza humana. Un solo pecado. Y esa raza se separó de Dios. Esa raza fue muerta. Ese primer pecado de Adán. Fíjese que fue por ese pecado, no dice que por los demás pecados que él pudo haber cometido durante toda su vida. El primer pecado. Comieron del fruto que Dios les había prohibido. Pero pudo haber sido otra cosa. Si Dios hubiera dicho otra cosa, pudo haber sido por otra cosa si la indicación de Dios hubiera sido diferente. Ok. O sea que cualquier pecado
que tanto Adán o sus descendientes hayan cometido sería suficiente para condenar toda la raza humana. Ahora, la otra verdad que encontramos aquí es que Dios aborrece el pecado, pero su amor también por el pecador es manifiesto, porque el propósito del Señor no es condenar la raza humana, sino que a través de su gracia, que la extiende hacia el hombre, a través de la obra del Señor Jesucristo, por ese solo acto del Señor Jesucristo, quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque sobre Cristo fueron cargados todos los pecados del mundo. Miremos lo que dice allá en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Muy bien. El tercer contraste que encontramos está en el versículo 17, en cuanto a la eficacia de ese acto, de esos actos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este tercer contraste indica, bueno, ¿qué tan eficaz? ¿Qué resultados producen estos actos, tanto el de Adán como el del Señor Jesucristo? Ya Pablo dijo, mire, el pecado vino y entró por un hombre. ¿Y qué trajo el pecado? El reino de la muerte. El reino de la muerte. ¿Cómo empieza este versículo? Pues sí, o sea, como diciendo, porque, ¿sí? El solo acto de pecado de Adán trajo el reino de la muerte. Ahora, yo creo que ni Adán ni Eva pecaron porque quisieran morir. ¿Cuál era la expectativa de ellos? Ser semejantes a Dios. Ellos querían ser como Dios. ¿Y qué resultado produjo? La muerte. O sea que se manifiesta plenamente el engaño de Satanás. En vez de ser semejantes a Dios, dejaron de ser como Dios. Dios los creó a su imagen y semejanza. Y a través de este acto de pecaminosidad de Adán, se desvirtuó, se desfiguró esa imagen de Dios en el hombre. Ahora, ¿qué sucedió con esa obra del Señor Jesucristo, de un solo hombre, de Jesucristo? ¿Cuál fue el resultado de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia llegarán a reinar en vida por uno solo. ¿Quién es? Aquel que murió por ellos, el Señor Jesucristo. Fíjese el resultado unidimensional del acto de Adán. Fue la muerte. Pero el resultado en Cristo es vida, que tiene múltiples dimensiones, porque no es solamente la vida abundante que Él nos está prometiendo. Él nos promete una vida abundante y todos los redimidos en Cristo reciben esa vida abundancia. Pero ¿qué más? A partir de esa vida abundancia, ¿qué más reciben? La justicia, ¿cierto? Son justificados. Y esa justificación también viene como un don. Nuevamente allá en 2 de Corintios, veamos. 2 de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. ¿Y qué más lo que dice? Que reinaremos en vida. Reinaremos en esa vida de justicia, en esa vida con nuestro Señor, con nuestro Salvador. O sea que nuestras vidas serán vidas justas, gloriosas, de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? Primero, Dios nos ha otorgado, nos ha dado vida espiritual. ¿Qué es lo que dice ya en Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es el que nos transforma y Dios también es el que nos perfecciona en la vida. Es que a veces estamos pensando solamente en la vida en el más allá, pero la vida abundante es para que la comencemos a disfrutar desde ahora. Por eso ahí en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Eso es lo que recibimos nosotros a través de la obra de el Señor Jesucristo. Y reinar en vida. Ojo, reinar en vida aquí sobre la tierra. ¿Qué significa ese reinar en vida? Que tenemos el poder sobre el pecado. Ojo, antes de conocer a Cristo no teníamos ningún poder sobre el pecado. El pecado tenía poder sobre nosotros. Éramos, como dice el apóstol Pablo, esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Porque él dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Allá en el capítulo 6, versos 17 y 18. Mis amados, no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Hemos sido libertados, somos libres del poder del pecado. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿que podemos pecar? Sí, claro. Podemos pecar porque aún estamos todavía en esta carne. Todavía nos inclinamos hacia el pecado, pero ya el pecado no es parte de nuestra naturaleza. Cuando pecamos viene la convicción de pecado, viene la confesión de pecado y viene el arrepentimiento. Ya el pecado no es nuestro amo. Ya no somos víctimas del pecado, sino que luchamos contra el pecado y nosotros salimos victoriosos. Veamos otro texto allá en 1 Corintios, capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué somos cada uno de nosotros en Cristo? ¿Qué somos? Victoriosos. Victoriosos. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Otro contraste que tiene que ver con la esencia. Miremos los versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este cuarto contraste tiene que ver con la esencia. Aquí se resume todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Dice que todos, ¿no? Que todos, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos. A todos. No hay ninguno que se pueda escapar. Muy bien. ¿Y qué sigue diciendo? Que también a todos los hombres vino la justificación de vida. ¿Y quiénes son todos estos a los que se refiere Pablo aquí? A todos aquellos que han creído, que han sido justificados por la fe, por lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Ahora, aquí hay dos palabras que tenemos que tener también en cuenta. La transgresión de Adán, ¿qué trajo como resultado? La muerte, ¿cierto? La muerte. Pero, ¿por qué Adán transgredió? ¿Por qué? Desobedeció. O sea, la esencia de esa transgresión fue la desobediencia. ¿Y cuál es la esencia de la justicia de ese uno, de Cristo? ¿Qué dice el versículo 19? La obediencia. ¿Qué hizo Adán? Adán desobedeció la instrucción de Dios y trajo la muerte. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Vino, obedeció al Padre en vida absolutamente todo, sufrió y murió y obedeció. ¿Y qué trajo? ¿Qué trajo? La vida. La vida. Y dice que ahí son constituidos. Y la palabra aquí constituidos tenemos que tener el concepto de que es algo que ha sido hecho, algo que ha sido establecido. Por la desobediencia de Adán, esa desobediencia de Adán fue imputada a todos los hombres, a todos sus descendientes. Por eso la palabra dice que fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Todos delante de la presencia de Dios serían culpables del pecado. Pero ¿qué sucede ahora con la obediencia de Cristo? Hace que todos aquellos que han creído en Él sean también constituidos, hechos o establecidos justos ante los ojos de Dios. O sea que esa consecuencia de la obediencia del Señor Jesucristo es perfecta. Trae justificación absoluta, total. Esa justificación es imputada a todos aquellos que creen. Y legalmente los hace justos. Ok. Vémonos que la vida del Señor Jesucristo, su vida terrenal, se caracterizó por la obediencia. Total obediencia al Padre. Incluso les recordó a José y a María cuando él tenía 12 años que el propósito de su vida aquí en la tierra era hacer la voluntad de su Padre, ya Juan 14:34. Y dice la palabra que el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2:8. El Señor Jesucristo obedeció todos los mandamientos del Padre. Esto teológicamente se le llama obediencia activa. Y fue hasta la cruz y murió allí en la cruz. A esto también teológicamente se le llama obediencia pasiva. O sea que él durante su vida obedeció perfectamente todo. Y se sometió al castigo de la ley, a todo el peso del castigo de la ley, a todo lo horrible
de ese castigo. Y tanto esa obediencia activa como pasiva están incluidas en la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y esa justicia nos es imputada a cada uno de nosotros. O sea que esa justicia de Cristo en nosotros ahora satisface todas las demandas de la ley. Todas las demandas de la ley, incluyendo las consecuencias penales. Por eso es que dice la obediencia de uno. ¿Quién fue ese uno? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Aseguró la redención, la salvación para los muchos que serán constituidos justos delante de los ojos de Dios. En Romanos 4:5 dice que el Señor es el que justifica al impío. Aunque nos ha justificado, seguimos en algunos momentos pecando. Ojo, no podemos decir, pues la palabra dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿cierto? Sino que ahora esa justicia está en nosotros. Somos pecadores justificados. Porque la palabra dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El quinto contraste es el contraste en energía. Vamos a ver a qué se refiere. Versículos 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok. ¿Qué fuerza, qué energía hay detrás del pecado del hombre? ¿Qué es lo que mueve? ¿Cuál es la base que está moviendo el pecado del hombre? La ley. La ley. ¿Por qué? Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice ahí la palabra. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí de pronto pueden acusar a Pablo de antinomianismo. ¿Se recuerdan qué es el antinomianismo? El ir en contra de la ley, ¿sí? De ir en contra de lo que Dios en su soberanía le había dado a Moisés. Pero Pablo también dice allá en Romanos 7:12 que la ley es santa, que el mandamiento es santo, que el mandamiento es justo y bueno. Pero entonces, ¿qué hizo la ley de Dios? ¿Qué produjo la ley de Dios? ¿Qué efecto causó la ley de Dios? Hacer que el pecado del hombre abundara. Pero pastor, ahora verlo un poquitico más despacio. ¿Cómo así? A ver, Dios dio leyes ceremoniales, Dios dio leyes morales, espirituales. ¿En qué momento de la historia podríamos decir que estas leyes del Señor fueron impartidas para que el hombre se salvara? En ningún momento. La ley no fue dada para que el hombre fuera salvo. Hay un autor, Bruce, que dice, la ley no tiene importancia permanente en la historia de la redención. ¿Recuerdan que habíamos hablado de Abraham? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Antes de ser circuncidado y muchísimos años antes de que también la ley fuera dada. Abraham fue justificado no porque hubiera hecho alguna
obra. Entonces la ley fue dada para desarrollar ese plan de redención de Dios y cumplió una función temporal. ¿Cómo así? Sí, porque la ley no tiene ningún efecto en la redención. Lo repito, ningún hombre a través de la historia ha sido salvo por cumplir la ley. Así como tampoco ningún hombre es condenado al infierno por violar la ley. ¿Estamos? No me miren así con esos ojos, mis amados hermanos. Ahora, el pecado, la muerte, la condenación, ¿estaban antes o después de la ley? Antes, ¿cierto? El pecado y la condenación estaban en el mundo mucho antes de la ley. De la misma manera que también el camino para escapar de ese pecado y la condenación. El Señor lo menciona ya desde Génesis capítulo 3. Pero Dios le da la ley a Moisés como un modelo de justicia. Ojo, un modelo de justicia. Pero a través de la ley el hombre no puede alcanzar ese modelo de justicia. O sea que en la ley no hay ningún poder para hacer justo al hombre. ¿Sí me hago entender? Pero ahora, todo aquel que ha creído en la obra de el Señor Jesucristo, todo aquel que le pertenece a Dios, allí en su corazón hay un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Y la ley se convierte en una guía para llevar una vida justa. ¿Comprendido, mis amados hermanos? Porque ¿qué hace la ley? La ley identifica las transgresiones. ¿Sí? Y en la medida que podemos ver esas transgresiones, lo podemos identificar más fácilmente. Y podemos decir, somos pecadores porque hemos violado la ley. Por esta razón, pues la ley también tiene el poder para incitar a los hombres a la injusticia. No porque la ley sea mala, no porque la ley sea perversa, sino porque el corazón y la naturaleza del hombre es un corazón y una naturaleza perversa. En nuestras ciudades tenemos muchos tipos de señales, ¿cierto? Y pues los que caminamos o conducimos vemos señales de tránsito, ¿sí? No parquee en esta zona, límite de velocidad a tantos kilómetros por hora, vemos los semáforos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando una persona viola estas señales que se encuentran para cuidado y para protección? ¿Indica que la señal es mala? ¿Ah? Implica una restricción sobre la libertad de las personas. Si a usted le gusta andar a 120 kilómetros por hora, pero la señal dice que no puede ir aquí más de 40 porque esta es una zona escolar. ¿Y qué produce eso en el corazón del hombre? Lo restringe, ¿cierto? Restringe la libertad para que la persona no haga lo que la persona le plazca. ¿Y eso qué causa en un corazón rebelde? En un corazón perverso. Causa resentimiento, ¿cierto? Y incitan a la persona a hacer lo contrario. Ojo. Ojo. Entonces, mis amados, la ley, por decirlo, es como un compendio, como un resumen, tanto para la justicia como para la injusticia. Para la persona que no tiene ley, es un estímulo para desobedecer.
es un estímulo para desobedecer. Se siente inclinado a hacer lo que le prohíben. Ajá. Pero para la persona que confía en el Señor, esa ley lo estimula a la obediencia. Esa ley lo estimula a la justicia. ¿Sí hay la diferencia para ambos grupos? De tal manera que la obra que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz, ese acto de redención, es muchísimo mayor que ese primer acto de condenación que vino por parte de Adán. Por eso el apóstol termina diciendo ese versículo: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia sobrepasa el pecado de Adán y todos los pecados juntos de la humanidad. ¿Y qué más sigue diciendo? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué precioso regalo! ¡Qué precioso don que es el Señor Jesucristo! Y el acto que Él realizó allí en la cruz. Por eso es que a través de Él vino el reino de la vida. A través de Adán vino el reino de la muerte. Y a través de Cristo, el reino de la vida, el cual podemos nosotros disfrutar desde ahora. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque a través de Él, Señor, has restaurado todo lo que se perdió en Adán y aún muchísimo más. Gracias, amado Dios. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la preciosa obra en la cruz del Señor Jesucristo. Hoy, Señor, nos acogemos plenamente a esa obra. Gracias porque nos has justificado, porque nos has libertado del pecado. Gracias porque nos has dado vida abundante y lo podemos disfrutar desde ahora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.